pero está bien. Pero la otra duda es, acá tenían el ejercicio 9. ¿Qué decía el ejercicio 9? Para que lo busco. Predigan el orden de las siguientes sustancias según su punto de ebullición creciente, ¿no? Y ahora Para te muestro... vos mandaste el 7 y el 8. Sí, El ahora te 7 muestro y el 9. 8. A ver, el 9 te lo muestro ahí con la cámara. Si lo ves. No, pará, que lo busco. Yo lo tengo en el drive. Aguantamos un segundito. Bueno, ahí está igual. Ahí te lo estoy enfocando. Pará. 21. Sí. Uniones. Práctica 13. Sí. Base, no, magnitudes, no. Ejercicio 9. Sí. Del bloque 1. Del bloque 1. Prediga el orden de CL4, CL4, CH3 flúor, y el otro es carbono, hidrógeno, yodo 3. Bueno, a ver. Yo lo que respondí primero fue la temperatura más alta es el carbono, hidrógeno y yodo 3. Después yo había puesto el carbono, hidrógeno 3 fluo y después carbono, calcio 4, porque es solo London. No, calcio no, cloro 4. Cloro, perdón, cloro no calcio. No, a ver, pará, porque... Sí, está bien, porque este va a ser dipolo. Sí, Y claro, de acá va yo a pensé ser... lo mismo, pero las respuestas me dicen que el del calcio hidrógeno 3 fluo, a ese me da... Ese es el de temperatura más baja. Y lo busqué y sí, es temperatura bajo cero ese. Y el otro no. No sé por qué. ¿Sabés por qué es así? Porque acá están hilando muy fino. Porque el tamaño del hidrógeno con respecto al carbono, al cloro, es muy chico. Y el flúor también es un átomo muy chico. ¿Entendés? Sí. Entonces, a pesar de que este es muy poco polar, y este es no polar, este va a tener menos temperatura que este. ¿Por qué? Porque el tamaño del cloro es mucho más grande que el tamaño de esa molécula, ¿sí? Con respecto al hidrógeno y con respecto al flúor. Si yo estaba pensando, dije, no vaya a ser que le hayan dicho de que este era el más chico y este era el segundo. ¿Sí? Hicieron así. ¿Por qué este era el más grande? Porque tenés 3 átomos de yodo que son más grandes que los átomos de cloro. ¿Entendés? Claro. Entonces, la regla de dipolo, puente de hidrógeno, todo eso funciona para moléculas parecidas. Ahora, después tenés... Está bien, igual de última, eso es Google. Y el otro ejercicio que tenía duda era en el 10, que me pedía ordenar según la solubilidad en agua. Bueno, eso tiene que ver con algo que yo te dije a vos. P cloro 3, tenemos amoníaco, y tenemos silicio hidrógeno 4. La historia es lo siguiente: si es agua, es un solvente polar. Por lo tanto, lo que se va a disolver va a ser lo polar. ¿Y qué es lo polar? Esto de acá. Ese es el que más se disuelve. Ahora, sí, me acuerdo cuidado con esta. Porque esta hay que hacerla por 3P. Cuidado con esa, porque esa hay que hacerla con 3P. ¿Sí? Esa es no polar. Esto es no polar. Y la otra, la del silicio,
también va a ser no polar. Ahora, ¿Estás seguro que la otra es no polar? No sé. ¿No tiene dos la de electrones, un par de electrones? silicio, la de No, silicio, la otra, la del fósforo. ¿No tiene un par de electrones de sobra? pará, porque no la hice, la miré como un trepé. Sí, tiene un par de electrones sin compartir. Bien, Sí, entonces, vendría primero esta es la que más se disuelve, después vendría esta, la segunda, y la tercera sería esta. ¿Por qué? Porque esta forma puente de hidrógeno, esta forma dipolo-dipolo, y y esta eso. es London. Está bien. Y en caso de ¿Sí? que desde un dos dipolo-dipolo, ponerle si fuera, no sé, boro, Ahí tenés que tiene analizar tres. cuál es el mayor tamaño tiene el átomo. Ah, ok. Lo mismo que el Y otro. es al revés, ¿eh? Cuanto más alto, más grande es el átomo, cuanto más grande es el átomo, menos se disuelve. Está Porque vos bien. tenés que romper una estructura con el puente de hidrógeno. Es lo mismo que darle calor, pero nada más que con el agua. ¿Entendés? Ok. Sí, pero es hilar muy finito. Eso ya. Bueno, eh, yo es porque estaba en la práctica. creo que por lo general ellos lo que te toman es bien diferenciable, o sea, no te toman ejercicios en los cuales vos tengas que estar analizando si aquello, si aquello, otro, No no. sabemos porque, por lo general supongo que no, pero acá estos que son online que podés googlear todo, capaz en una de esas sí. No saber. Pero bueno, igual No, sí. no No sé. tengo idea. Bueno, no importa, ya está. Era eso, las dudas. ¿Era El esa? resto, sí, Bueno, el resto se pudo. bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con lo nuestro. Entonces, estábamos en masa molar. Ya definimos mol, definimos número de partículas o el número de Avogadro. Vamos a Sí, ver ahora lo que es la ahí nos masa quedamos. molar. Masa molar. Masa molar es la masa que hay en un mol de sustancia. Lo vamos a simbolizar con la letra M mayúscula, masa molar, es la masa que hay en un mol de sustancia. Se mide en gramos sobre mol. El cálculo es exactamente el mismo que se hace con masa molecular relativa. Es decir, ¿te acordás que habíamos hecho masa molecular relativa del agua? Habíamos dicho que era 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno más una vez la masa atómica relativa del oxígeno. Y habíamos dicho que esto era 2 por una UMA más 1 por 16 UMA, y esto te va a terminar dando 18 UMA. Bueno, Sí. acá es lo mismo, pero nada más, esto es masa molecular relativa, masa molar de agua va a ser igual a 2 moles que tengas de la masa molar es de un mol, 2 moles de la masa molar de hidrógeno más un mol por masa molar de oxígeno, es decir, 2 por 1 gramo sobre mol más 16 gramos sobre mol. Y esto te va a terminar dando 18 gramos sobre mol. Lo mismo, pero con. Está bien. El cálculo es el mismo, lo que pasa es que el significado es diferente. Porque Sí. esto es de una molécula de agua, y esto es de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Está bien. Sí. Totalmente diferente. ¿Sí? Ujú. Bien, entonces, en base a eso, me quedaría solamente explicarte para esto lo que es el volumen molar. Volumen molar. BM como subíndice. Es el volumen
que hay en un mol de sustancia. Vos sabés que densidad es igual a masa sobre volumen. Esto lo tendrías que saber. Densidad también va a ser igual a masa molar sobre volumen molar. Okay. Por lo tanto, volumen molar va a ser igual a densidad, perdón, a masa molar dividido densidad. Y ahí tenés la formulita para sacar el volumen molar. Okay. ¿Cómo se mide el volumen molar? El volumen molar lo vas a medir en litros sobre mol, qué sé yo, de centímetros cúbicos sobre mol, dependiendo del tipo de sustancia puede aparecerte ese dos tipo de unidades. Van a ser siempre datos que me van a dar tipo la densidad, algunos dos datos de eso me tienen que dar siempre, ¿o no? Sí o no, eso depende del ejercicio. Ahí hay que ver qué es lo que te piden, ¿viste? Vamos a ver algún ejercicio, vamos a practicar por lo menos 4 o 5 ejercicios de estos, okay, para que veas cómo se resuelve. Dale. No. Vamos al ejercicio número 6. Ejercicio número 6 de la guía de magnitudes. ¿Sí? Ejercicio número 6 de la guía de magnitudes. Vos ahí tenés 3 sustancias. Tenés trióxido de azufre, tenés ácido fosfórico y tetrabromuro de carbono. Tenés ácido ortofosfórico o fosfórico y tetrabromuro de carbono. ¿Sí? Y te dice, calcular la cantidad de moléculas expresada en moles y el número de moléculas presentes en. Entonces, cuando te diga la palabra cantidad, cuando te hablen de cantidad, porque a lo mejor te lo pueden decir o no, te pueden decir, calcular la cantidad de dióxido de azufre, lo que te van a estar hablando es de moles. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué vas a tener que hacer? Vos vas a tener que armar un tipo tablita. En el cual vas a poner un mol. Va a tener 6,02 por 10 a la 23 partículas de eso. Y luego vas a tener que sacar la masa molar de la sustancia. Es decir, la masa molar de trióxido de azufre va a ser igual a la masa molar del azufre más 3 veces la masa molar del oxígeno. O la podés googlear y te va a salir. Sí, está bien. Es así la historia. Entonces, esto va a ser 32 más 3 por 16. Esto te va a dar 32 más 48, 70, 80. 80 gramos. 80 gramos. O sea, entonces pones un mol, 6,02 por 10 a la 23 y 80 gramos. Lo mismo vas a construir para esto. Un mol, 6,02 por 10 a la 23. Y la masa molar de esto va a ser 31 más 64, serían 95, 98 gramos. 98 gramos. Luego, lo mismo vas a hacer acá. Un mol, 6,02 por 10 a la 23.
Y la masa sería, la del bromo es 80, 80 por 4, 320, más 12, 332. 332 gramos. Y ahí tenés construida la tablita. Luego vas al ejercicio. Y el ejercicio te da un dato y te dice, si tenés 1 miligramo, si tenés 1 miligramo, si tenés 1 kilogramo y 1 gramo, 1 kilogramo y 1 gramo, calcula la cantidad de moles, X mol, y calcula, o sea, también vas a tener que calcular X mol y X mol, y vas a tener que calcular el número de partículas de trióxido de azufre, el número de partículas de ácido fosfórico, el número de partículas de tetrabromuro de carbono. ¿Sí? Bien. Lo primero que tenés que hacer es ser coherente con las unidades. ¿Qué quiere decir ser coherente? Si acá aparece gramos, acá tiene que ser gramos. Por lo tanto, va a haber que dividirlo por 1000. Lo mismo acá. Acá está en gramos y acá está en kilogramos, lo multiplico por 1000. Y acá tengo gramos y tengo gramos. Y luego lo que vas a hacer son reglas de 3. No hay otra historia. La regla de 3 lo que vas a hacer es, primero, vas a buscar el dato que tenés acá. ¿En qué unidades está en gramos? ¿Qué vas a tener que relacionar? Gramos. Luego, la incógnita está en mol, por lo tanto que vas a tener que buscar mol. Y vas a decir, arrancad de acá arriba. En 80 gramos de trióxido de azufre, yo voy a tener 1 mol de trióxido de azufre. Si tengo 0,001 gramos de trióxido de azufre, ¿cuántos moles tengo? Ahora lo sacamos. Luego lo que vas a tener que relacionar es, nuevamente, podés hacer lo siguiente, en tu caso que estamos apurados. Vas a repetir esta parte de la regla de 3 abajo. 80 gramos de trióxido de azufre y 0,001 gramos de trióxido de azufre. ¿Pero qué vas a poner ahora? Ahora lo que tenés que poner es la segunda relación, 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Y si tenés 0,01, X. Entonces, vamos al cálculo y decimos 0,001 lo divido por 80 y me va a dar 1,25 por 10 a la menos 5. 1,25 por 10 a la menos 5 mol de trióxido de azufre. Luego, hacemos 0,0, hacemos este mismo cálculo, lo multiplico por 6,02 por 10 a la 23, bueno, 0,001 por 6,02 por 10 a la 23, lo divido por 80 y esto me va a dar 7,26 por 10 a la 18. 7,26 por 10 a la 18 moléculas de trióxido de azufre. ¿Sí? Ahora, para esto es exactamente lo mismo. Vos vas a tener gramos, que buscas acá arriba, gramos. 98 gramos de ácido fosfórico. Tenés que buscar mol de incógnita, buscar mol acá arriba. Un mol de ácido fosfórico. Si tenés 1000 gramos de ácido fosfórico, X. Lo mismo para el número de partículas. 98 gramos de ácido fosfórico, tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico. Si tuvieras 1000 gramos de ácido fosfórico, X.
Entonces, 1000 dividido 98. 1000 dividido 98. 10,2. Sí. 10,2 mol de ácido fosfórico. Y ahora 1000. Por 6,0 por 10 a la 23. 6,14 por 10 a la 24. H3PO4. Y ahí están los dos calculitos. Para el otro, es exactamente lo mismo. Tengo gramos, busco gramos, 332 gramos de bromuro, tetrabromuro de carbono, va a tener un mol de tetrabromuro de carbono. Si tuviera un gramo de tetrabromuro de carbono, X, y de nuevo, repito, 332 gramos de tetrabromuro de carbono, va a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas de tetrabromuro de carbono. Si tengo un gramo de tetrabromuro de carbono, X. Esto va a ser mucho más fácil. Ahí tenés 322 arriba. Y bueno, 1 dividido abajo. 3,01 por 10 a la menos 3. 3,01 por 10 a la menos 3 mol de tetrabromuro de carbono, y a ese número yo lo voy a multiplicar por 6,02 por 10 a la 23, y te da 1,81 por 10 a la 21 moléculas de tetrabromuro de carbono. ¿Sí? A ver si entró bien. Sí, entró, perfecto. Sí, entró. Bien, muy bien. Bueno, ahí tenés, digamos, un ejercicio común y silvestre de magnitudes atómico-moleculares. Vamos a uno más difícil. Okay. ¿Sí? Vamos al siguiente. El siguiente que vamos a hacer es el número 12. Número 12. El número 12 me dice, se dispone de una masa de etano, carbono 2, hidrógeno 6, carbono 2, hidrógeno 6, que contiene 3,01 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Bueno, acá viene lo nuevo. Esto es una molécula. Vos lo podés descomponer en sus átomos, es decir, vos podés hacer relaciones de las moléculas con los átomos constituyentes. ¿Sí? Si vos analizaras, por ejemplo, esa molécula, vos lo que dirías es lo siguiente. Mirá, esto tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, si yo tengo un mol de la molécula, si yo tuviera un mol de esta molécula, voy a tener 2 mol de átomos de carbono y 6 mol de átomos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Es la misma relación que vos tenés acá, nada más que en moles. ¿Ok? O sea, si tenés un mol, tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Acá 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y acá 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Luego, para completar la masa, son 2 por 12 es 24, más 6 es 30 gramos. Un mol tiene 30 gramos. El átomo de carbono tiene 12 por mol, 2 por 12 gramos. Y el hidrógeno tiene 1 gramo, o sea, 6 por 1 gramo. Ahí ya completé toda la tablita. En algunos ejercicios
yo te lo voy a agregar, si lo piden o no lo piden es otra cosa, es lo que se llama átomos totales. Les encanta esto de los átomos totales. Átomos totales. ¿Sí? O sea, vos lo que vas a hacer en átomos totales es sumar 2 más 6, 8 mol. ¿Y qué vas a tener? 2 más 6, 8 por 6,02 por 10 a la 23. Sí. No vas a sumar la masa porque esta es la misma que en la molécula. Vos lo que vas a tener Claro. es que la cantidad de moles total, de átomos totales, nunca va a ser igual a la cantidad de moles de molécula. Nunca. Acá tenés una y acá vas a tener 8. Acá tenés 6,02 por 10 a la 23 y acá tenés 8 por 6,02 por 10 a la 23. Sí vas a tener la masa, ¿por qué? Porque la suma de las masas es la masa molar. ¿Se entiende? Entonces eso sí puede ser que lo tengas. Y ahora vamos al ejercicio. El ejercicio te dice, si tenés 3,01 por 10 a la 23, 3,01 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, 3,01 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, vas a tener que calcular primero la masa expresada en gramos de etano, X gramos de etano. ¿Sí? Vamos primero con ese. ¿Qué vas a tener que relacionar vos? Bueno, acá te está diciendo número de átomos, por lo tanto vas a tener que buscar número de átomos. Acá te está diciendo gramos, que vas a tener que buscar gramos. Entonces, arrancamos de acá. 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno van a tener 30 gramos de... van a estar en 30 gramos de etano. Luego vamos a lo que está en color naranja, o sea, lo que está debajo de la rayita que es del problema. 3,01 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿cuántos gramos va a tener? ¿Sí? Bueno, acá o podés hacer toda la cuenta directamente o podés, como yo siempre lo muestro, si 10 a la 23 está multiplicando y 10 a la 23 se está dividiendo, yo lo puedo simplificar. Ok. 3,01 es la mitad de 6,02. Por lo tanto, yo lo puedo simplificar y acá me va a quedar un 2. Entonces, ¿cuál sería la cuentita? 1 por 30 es 30. 30 dividido 12. 30 dividido 12. Si no haces toda la cuenta, no hay problema. 30 dividido 12 me da 2,5. 2,5 gramos. Sí, pero tiene menos 2. error. ¿Sí? 2,5 gramos de carbono 2, hidrógeno 6. Ahí tenés la masa que tendrías si tenés esa cantidad de átomos de hidrógeno. Después te dice la cantidad de etano, te dice cantidad de etano, X, y cuando te dice cantidad, acordate que viene en mol, pero acá te lo pide en milimol. Milimol. Ahora vamos a ver qué es milimol. Entonces, acá hay dos posibilidades, campeón. Mirá. O volvés a escribir todo lo que tenés acá, así lo vas escribiendo secuencialmente, o la otra es, ya que tenés un resultado, usar ese resultado. O sea, yo lo que normalmente hago es, bueno, a ver, ¿qué tengo que buscar ahora? Mol. Busco arriba, tengo mol. Un mol. ¿Sí? Un mol de carbono 2, hidrógeno 6. Y acá voy a tener que sacar la cantidad de moles. Después lo paso a milimol. Después lo paso a milimol. Mol de carbono 2, hidrógeno 6. ¿Y qué voy a usar? Podés usar la primera regla de 3, esta relación, o podés usar esta relación. Eso es indistinto. Entonces, como estos números son más chicos que esto de acá, yo trabajo con esta. 2,5 dividido 30... 2,5 dividido 30 me va a dar 0,08333. 0,08333.
0,0833 mol de carbono 2, hidrógeno 6. Ahora, un mol va a ser igual a 1000 milimoles. Por lo tanto, si vos tenés 0,0833 mol, lo que vas a tener va a ser 83,3 milimoles. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice el punto C? El número total de átomos, mirá vos, que te juro que no lo había visto. Te está pidiendo el número total, o sea, X átomos totales. X átomos totales. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? De nuevo, vos estás haciendo relaciones directamente proporcionales. Por lo tanto, si vos ya sacaste un resultado, podés usarlo para la siguiente regla de 3 y podés usarlo para la siguiente regla de 3. Entonces, como yo tengo que buscar átomos totales, directamente lo que voy a escribir acá son 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Y esto va a tener una X que la vamos a calcular ahora. ¿Por qué la voy a hacer? Mirá, vos la podés hacer con 3,01 por 10 a la 23, lo multiplicás por 8 por 6,02 por 10 a la 23 y lo dividís por 6 por 6,02 por 10 a la 23. Esa sería una. Otra podría ser 2,5 por esto, dividido el resultado por esto. U otra podría ser 0,0833 por 8 por 6,02 por 10 a la 23, lo dividís por 1, o sea, directamente multiplicar. Como yo ya tengo el resultado anterior, lo único que voy a hacer es multiplicarlo por esto, con la calculadora. Por 8 por 6,02 por 10 a la 23, me da 4,01 por 10 a la 23. ¿Para cómo? 4,01, ¿Cómo multiplicas eso y te da directamente? Claro, porque yo anteriormente, ¿qué hice? Saqué este resultado. Yo saqué este resultado, ¿sí? Bueno, en la calculadora me quedó ese resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entendí lo que decías. Este resultado lo multipliqué por ese y lo divido por 1 es directamente regla de multiplicarlo. simple. Claro, ¿entendés? Entonces, entonces se te va haciendo. Yo lo hago así, ¿por qué? Porque, a ver, saqué el resultado este. Algunos se deben preguntar, ¿cómo mierda se va a sacarlo tan rápido? Es muy simple. Si ya saqué este resultado, claro, yo ya este resultado lo tengo en la calculadora. Lo multiplico por 1 es este resultado. Lo divido por 30, ya este resultado. Este resultado me quedó en la calculadora. Lo multiplico por esto y lo divido por 1, es directamente multiplicarlo y me da ese número. Ya está. Bueno. Entonces, pero acordate que esto es átomos totales y átomos totales. ¿Sí? Siguiente, me pide, punto D, la masa expresada en gramos de una molécula de etano. Bueno, la masa de una molécula de etano me están pidiendo. O sea, si vos tenés una molécula, ¿cuántos gramos va a tener esto? Bueno, acá hay dos maneras de hacerlo. Y es la siguiente. A ver, vos podés agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a relacionar acá? Y yo tengo molécula, lo voy a relacionar con el 6,02 por 10 a la 23. Acá tengo gramos, lo voy a relacionar con gramos. Voy a decir que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de carbono 2, hidrógeno 6, voy a tener 30 gramos de carbono 2, hidrógeno 6. ¿Sí? Ahora, si una sola molécula. Una molécula solita, ¿cuántos gramos son? Es directamente la masa molar dividido 6,02 por 10 a la 23. 30 dividido 6,02 por 10 a la 23. 4,98 por 10 a la menos 23. 4,98 por 10 a la menos 23 gramos de carbono 2, hidrógeno 6. Pero yo te dije que hay dos maneras de hacerla. Y la otra manera
es, recordá que la masa molecular relativa vale lo mismo que la masa molar, pero en UMAS. O sea, la masa molecular relativa de carbono 2, hidrógeno 6, va a ser igual a 30 UMAS. ¿Sí? ¿Y qué era esto? Esta era la masa de una molécula en UMAS. Pero a mí me la piden en gramos, entonces lo multiplico por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿y qué voy a obtener? La masa en gramos de una molécula, que va a dar 4,98 por 10 a la menos 23 gramos. Y esta es la masa de una molécula en gramos. ¿Te das cuenta? Cualquiera de las dos maneras es correcto para sacar este punto. ¿Está? Sí. Acá el tema es, bueno, como uno ya sabe la definición, yo directamente lo que hago es aplicar esto. Yo, si el que no sabe la definición no la sabe porque no se la va a acordar o no se la acuerda, le digo, bueno, metete con las reglas de 3 directamente. Sabe que si una molécula no es mol, es número de moléculas, por lo tanto es 6,02 por 10 a la 23. Y si te piden los gramos, usa los gramos, 30 gramos. Ahora, una partícula, ¿cuántos gramos va a tener? Y sería la masa molar dividido el número de Avogadro. Y ahí saca la masa de un mol. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ese es el ejercicio número 12. Lo voy a marcar acá para que te quede en el video. Número 12. Bueno. Vamos a otro ejercicio un poco más complicado. Un poquito más complicado. El número 13. Número 13. Número 13. El número 13 nos dice, en una determinada masa de nitrógeno 2, oxígeno 5, nitrógeno 2, oxígeno 5, va a estar formado por átomos de nitrógeno y por átomos de oxígeno, y también vamos a poner átomos totales por si las moscas. Átomos totales. Entonces, vamos a decir que en un mol de todo esto, o no, te lo voy a explicar de esta manera, para que ya vayas viendo a ver qué podemos poner y qué no. A ver si tengo que poner todo. Dice, si hay 84 gramos de nitrógeno, donde está el nitrógeno vos vas a poner 84 gramos. Sí. Te va a decir, calcula la masa de nitrógeno 2, X gramos de... Bueno, la voy a volver a escribir porque me da vergüenza cómo quedó esa línea. Parezco borracho. Sí, ahí. X gramos de nitrógeno 2, oxígeno 5. La cantidad de moléculas de óxido, o sea, te está pidiendo X moles, X mol de esto, X mol, y te está pidiendo el número de átomos de oxígeno presente, número de átomos, o sea, el número de átomos que tenés ahí, no es mol, te tendría que decir cantidad, y después te dice el número de moléculas de nitrógeno y hidrógeno. Bueno, ese punto lo hacemos aparte. Entonces, fíjate qué interesante, porque a mí no me pide átomos totales, por lo tanto, en el ejercicio esto lo voy a sacar. ¿Sí? Vos lo único que vas a escribir acá es esto. Un mol tiene 2 mol y tiene 5 mol. ¿Sí? ¿Qué pasa? A vos te dan como incógnita el número de átomos de oxígeno. Entonces, vos vas a poner 5 por 6,02 por 10 a la 23.
Si a vos no te piden la masa, ¿para qué vas a poner la masa? Es al pedo. ¿Se entiende? Ya a partir de este ejercicio lo que vamos a empezar a hacer es a sacarnos de encima datos que no necesitamos. Está bien. Acá vos tenés la masa. ¿Para qué vas a poner el número de átomos de nitrógeno si acá el dato está en gramos? Entonces, lo único que vas a poner es 2 por, vas a la tabla periódica, 14 gramos. Listo, ya está. Okay. Ahora sí, acá tengo como incógnita gramos y acá tengo como incógnita mol, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a poner 6,02 por 10 a la 23? Es al pedo. Sí voy a poner un mol, que eso siempre lo tenés que poner, sí. Y sí voy a poner la masa molar, que va a ser 5 por 16, si no me equivoco es 80, 5 por 16, más 28, 108 gramos. 108 gramos. Bien, excelente. Entonces, ya sabiendo cómo completar la tablita, ya las reglas de 3 salen directamente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con gramos y gramos, o sea, 2 por 14 gramos de nitrógeno va a tener 108 gramos de nitrógeno 2, oxígeno 5. Acá tengo mol, busco mol, va a haber un mol de nitrógeno 2, oxígeno 5. Y acá tengo como incógnita X número, busco X número, 5 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. O sea, yo lo que hice fue relacionar todo lo que está acá arriba. Todo lo que está acá arriba. Ahora voy con todo lo que está acá abajo. 84 gramos de nitrógeno, X gramos, X mol y X átomos de oxígeno. ¿Sí? Ah, mirá Y qué lindo te arranco quedó. con las reglas de 3. Digo, 84 por 0,84 por 108 8. lo divido por 28, que es 2 por 14, y me da 324 gramos. 324 gramos de nitrógeno 2, oxígeno 5. Ese mismo resultado lo multiplico por 1, que es 324, y lo divido por 108. Dividido 108. Y me da 3 moles. 3 mol de nitrógeno 2, oxígeno 5. Ese mismo resultado lo multiplico por 5 y por 6,02 por 10 a la 23. Como lo tengo que dividir por 1, es lo mismo que multiplicarlo por 5 por 6,02 por 10 a la 23, me da 9,03 por 10 a la 24. 9,03 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y ahí ya tenés los 3 resultados que te pedía el punto A, B y C. Te das cuenta que si vos lo haces de esta manera, estás sabiendo lo que estás haciendo, ¿sí? Estás sabiendo lo que estás haciendo, y esto lo podés hacer en, qué sé yo, 1 minuto, 2 minutos. Sí. Sí, o sea, en 2 minutos, vos viste que yo lo hice en menos de 1 minuto. Sí, me falta practicar para ordenar las claro, cosas. bueno, a ver, Obvio. esto sale, si vos te pones a hacer la guía, al quinto ejercicio te pones a jugar con estas cosas, salen y la historia es, fíjate que yo al principio te armé la tablita de una sustancia, luego la tablita de la sustancia con los átomos y los átomos totales, y en el tercer ejercicio ya te empecé a decir, mira, a ver, si no vamos a usar esto, ¿para qué mierda lo vamos a poner? Si no vamos a usar esto, ¿para qué lo voy a poner? Si no vamos a usar esto, ¿para qué lo voy a poner? Directamente. Entonces, ahí ya salen solas las relaciones. ¿Por qué? Porque vos tenés que buscar acá arriba el dato del nitrógeno, vas a hacerlo con un mol, con 108 y con 5,02 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque acá están las incógnitas. Y eso es todo lo que escribí acá arriba. Y después saca las cuentas y chao. Ahora, viene el punto D. El punto D ya cambia la historia. Porque me pide el número de moléculas de amoníaco que tiene igual masa de nitrógeno que la mencionada en el enunciado. A ver, ahora me cambian la sustancia. Ahora me dicen
amoníaco, y me dicen nitrógeno. Pero acá también aparece el hidrógeno. Pero yo como en hidrógeno no voy a usar nada, porque el ejercicio no me dice nada, no lo voy a tener en cuenta. ¿Se entiende? No lo tengo en cuenta. Entonces me dice, si vos tenés la misma masa que en el ejercicio de esta sustancia, 84 gramos, tenemos que calcular el número de moléculas de amoníaco, X amoníaco, no X mol, X amoníaco. Y vamos de nuevo, un mol tiene un mol de átomos de nitrógeno. Acá tengo el número de partículas, acá sí pongo 6,02 por 10 a la 23. Pero acá no, acá es al pedo, porque acá tengo gramos. Por lo tanto voy a poner la masa molar, que es 14 gramos de un mol de nitrógeno. Y ya tengo la regla de 3. Digo, 14 gramos de nitrógeno va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Si tengo 84 gramos de nitrógeno, X, y acá sí voy a tener que hacer el calculito porque esto es nuevo. 84 por 6,02 por 10 a la 23. 84 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 14 me da 3,61 por 10 a la 24. 3,61 por 10 a la 24 amoníacos. Listo, ya está el ejercicio número 13, completito. Vamos a otro. Vamos al 14, que ya empieza a aparecer volumen molar. Ejercicio número 14. Ejercicio número 14. El ejercicio número 14 nos dice: la masa de 4,2 mol de una sustancia es 500 gramos. O sea, vos te están diciendo que 4,2 mol tiene como masa 500 gramos de una sustancia que no la sabemos quién es. Y tiene una densidad a 20 grados centígrados. La temperatura para la densidad no te calientes, no importa. Okay. Densidad es 1,63 gramos sobre centímetros cúbicos. Densidad es igual a 1,63 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide el volumen molar. Primero nos pide A, volumen molar. B, nos pide la masa de una molécula, Nuevamente, seguramente vamos a tener dos maneras de hacerlo. Y la masa que tendríamos en gramos de 3,01 por 10 a la 10 moléculas. C, los gramos, los X gramos que tendríamos en 3,01 por 10 a la 10. 3,01 por 10 a la 10 moléculas. Bien, bueno. Supongamos que tenemos una sustancia que va a llamarse X, ¿sí? De esa sustancia X, yo tengo un mol que va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. El problema es el siguiente. Yo no sé cuál es la masa molar. ¿Por qué? Porque no me lo dan a la masa molar. Pero a mí me dicen, che, mirá, acá vos tenés 4,2 mol, que es 500 gramos. Y hasta ahora, todos los ejercicios que hicimos, vinimos de arriba para abajo. Ahora tenemos que ir de abajo para arriba. ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo 4,2, lo voy a relacionar con un mol.
Y los 500 gramos los voy a relacionar con la masa molar. Voy a decir entonces 4,2 mol de X va a tener 500 gramos de X. ¿Sí? Si tengo 1 mol de X, ¿cuántos gramos voy a tener? Y 500 dividido 4,2, 500 dividido 4,2, esto te da 119 gramos. 119 gramos es la masa molar y lo vas a escribir acá, 119 gramos de X. Con eso sacas el volumen. Bien, exactamente, porque habíamos dicho que volumen molar es igual a masa molar sobre densidad. No, sí, sobre densidad, Sí, dije sí, bien. sí. O sea, 119 gramos sobre mol, lo voy a dividir por la densidad, que es 1,63 gramos sobre centímetro cúbico, gramo con gramo se me va, esto me va a quedar en centímetros cúbicos sobre mol, Claro, perfecto. y sería 119 dividido 1,63, 119 dividido 1,63, 73. 73. En algunos ejercicios, mi sugerencia, este 73 centímetros cúbicos, como está en un mol, vos lo podés escribir también como dato. 73 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque te pueden llegar a preguntar, calcula la masa que hay en, qué sé yo, 50 centímetros cúbicos de esa sustancia. ¿Se entiende? Entonces, vos ya teniendo el volumen molar, vos decís, en 73 hay 119. En el volumen que me dan, X. Ya está. Claro. Listo. Ya No hay otra historia. Sí. Luego, tenemos que sacar la masa de una molécula. Y bueno, la masa de una molécula ya te dije. O la sacás diciendo, a ver, ¿cuántos gramos tengo en una molécula? O la otra es, como la masa molar numéricamente es igual a la masa molecular relativa de X, nada más que esto va a estar en U más, claro. Lo multiplicas por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, y esto te va a terminar dando el maravilloso número de 119 por 1,66 por 10 a la menos 24, te da 1,98 por 10 a la menos 22. 1,98 por 10 a la menos 22 gramos. Y esa es la masa de una molécula, ¿sí? En gramos. Ahora, el punto C nos dice, che, calculá, ¿qué masa tenés en 3,01 por 10 a la 23? Nosotros sabemos que esto es en una molécula, ¿no? Esto es en una molécula. Si yo no multiplico este número por 3,01 por 10 a la 10 moléculas, molécula con molécula se me va, voy a sacar la masa que tengo en 3,01 por 10 a la 10 por 3,01 por 10 a la 10. Esto me da 5,95 por 10 a la menos 12 gramos. 5,95 por 10 a la menos 12 gramos. También lo que podrías haber hecho es haber puesto acá 3,01 por 10 a la menos 10 moléculas, ¿cuántos gramos tenés? Y hubieras dicho, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de X, yo tengo 119 gramos de X. Si tengo 3,01 por 10 a la 10 de X, ¿cuántos gramos tengo? Y te hubiera dado seguramente el mismo número. Esa es otra manera de hacerlo. Bien, vamos a otro.
Vamos al 20. Ah, bueno, ya terminamos el número 20. Está bien. Ejercicio número 20. Ejercicio número 20. El ejercicio número 20 nos dice: en determinadas condiciones de presión y temperatura, el volumen que ocupa 3 mol es de tetracloruro de carbono, 3 mol de tetracloruro de carbono, 3 mol de tetracloruro de carbono ocupa un volumen de 501 mililitros. ¿Sí? Lo que nos pide es la densidad de la sustancia, nos pide la densidad de la sustancia a densidad. El punto B nos pide la masa en gramos de 100 mililitros, viste, acá está la B, la que dije, la masa de 100 mililitros, masa de 100 mililitros, y C, la cantidad de moléculas, bueno, esto ya es otra sustancia. Bien, entonces, a ver, acá tenemos dos formas de resolver la densidad. Vamos a la común. Densidad es igual a masa sobre volumen. El problema es que vos acá tenés 3 mol. ¿Sí? Entonces, esto no es masa. Entonces, lo que te conviene hacer es, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que tetracloruro de carbono, un mol, 6,02 por 10 a la 23. La masa molar sería 35.5 por 4 más 12, 154 gramos. 154 gramos. Si yo tengo 3 mol, sé que tengo 501 mililitros. Entonces, acá hay varias maneras de hacerlo. Dos maneras de hacerlo. Uno es determinar cuántos gramos son 3 mol. Por ejemplo, decir, a ver, yo sé de que un mol de tetracloruro de carbono tiene 154 gramos de tetracloruro de carbono. Si tengo 3 mol de tetracloruro de carbono, X. Entonces sería por 3, 462 gramos de tetracloruro de carbono. Ahora, ya tengo la masa y tengo el volumen, porque esto es 462 gramos. Ya tengo el volumen y tengo la masa. Entonces puedo decir, densidad es igual a masa sobre volumen, o sea, 462 gramos dividido 501 mililitros. Y 462 dividido 501 nos da 0,922. 0,922 gramos sobre mililitros. Esa es una manera. Sí. La otra manera es, bueno, yo sé también que densidad es igual a masa sobre volumen molar. ¿Sí? Masa sobre volumen molar. Pero el volumen molar no lo tengo. O sea, acá no tengo el volumen molar. Entonces, ¿qué voy a decir? Pero pará, yo tengo que, el volumen molar es el volumen que tengo en un mol. Yo tengo que en 3 moles tengo 501 mililitros. Entonces puedo decir que en 3 mol de tetracloruro de carbono yo tengo 501 mililitros de tetracloruro de carbono. Sí. Si tengo un mol de tetracloruro de carbono, X. Y ahí saco el volumen molar, o sea, 501, sí. 501 dividido 3. Y esto me da 167. 167
mililitros de tetracloruro de carbono. 167 mililitros de tetracloruro de carbono. La masa molar la tengo, 154 gramos por cada mol. El volumen molar lo tengo, 167. Perdón, acá me olvidé del 4 gramos. Mililitros por mol. Mol con mol se me va y me queda gramos sobre mililitro. 154 dividido 167, 0,922 gramos sobre mililitro. Dos maneras de hacer el mismo ejercicio. Uno decide cuál es la que le va a costar menos en el momento. Ahora, me dice, che, calcula la masa que tenés en 100 mililitros. O sea, ¿cuántos gramos tenés si tenés 100 mililitros? A ver, ¿cuántos gramos tenés si tenés 100 mililitros? Bueno, acá lo que yo haría sería trabajar en el punto B con la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa va a ser igual a densidad por volumen. 0,922 gramos sobre mililitro, lo multiplico por 100 mililitros y esto me va dando 92,2 gramos. Y ahí tengo la masa de 100 mililitros. Y listo la historia. ¿Está? La otra que podría haber hecho, mirá, es en 501 mililitros tengo 462 gramos, en 100 mililitros voy a tener X gramos. ¿Te das cuenta? Tenés un montón de maneras de hacerlo. ¿Está? Sí. Bien. Ese es el 20. Y vamos a uno más y último, por lo menos de esto, que sería, por ejemplo, y me está faltando, que me está faltando el punto C. La cantidad de moléculas de tricloruro de nitrógeno. A ver, la cantidad de moléculas mol de tricloruro de fósforo, de tricloruro de nitrógeno, que tiene igual número de átomos de cloro, igual número de átomos, X átomos de cloro, que tiene los 3 moles de tetracloruro de carbono. Los 3 mol de tetracloruro de carbono. Bueno. A ver, acá lo que vamos a hacer es, primero, borrar todo esto. Ok. Borrar todo eso. Borrar esto, borrar esto, borrar esto, porque necesito espacio para trabajar con esto. Lo primero que vamos a hacer es sacar la cantidad de el número de átomos de cloro que vamos a tener en los 3 moles. ¿Sí? Es más, no necesito ni siquiera el 501 y el 462 y no necesito el volumen molar. Esto sería un ejercicio común y silvestre de magnitudes atómico-moleculares. Me está pidiendo primero cuántos moles qué número tengo de átomos de cloro. Y voy a decir que en un mol de la molécula tengo 4 moles de cloro, que van a ser 4 por 6,02 por 10 a la 23. Y como no me está pidiendo masa de cloro, no lo calculo directamente. Okay. Entonces digo, un mol de tetracloruro de carbono va a tener 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Si tengo 3 mol de tetracloruro de carbono, sería 12 por 6,02 por 10 a la 23. 12 por 6,02 por 10 a la 23, 7,22 por 10 a la 24. 7,22 por 10 a la 24 átomos de cloro. Listo. Ahora, ese mismo número lo tengo que calcular ahora. Si yo tengo
tricloruro de fósforo, de nitrógeno, y dale con el fósforo, me dice el ejercicio, ¿cuántos moles tenés? Si tenés la misma cantidad, el mismo número, 7,22 por 10 a la 24 átomos de cloro. Entonces, un mol tiene 3 mol. Acá no voy a poner ni número de partículas ni masa. ¿Por qué? Porque la incógnita es mol. Y acá sí voy a poner 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Entonces, un mol, no, 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro van a estar en un mol de tricloruro de nitrógeno. Si tengo 7,22 por 10 a la 24 átomos de cloro, ¿cuántos moles de tricloruro de nitrógeno tengo? 7,22 por 10 a la 24 dividido, abro paréntesis, 3 por 6,02 por 10 a la 23, 4. 4 moles, 4 mol de tricloruro de nitrógeno. Listo. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos a el 20 y pico que te dije, que no me acuerdo ahora qué número era. Y después te voy a hacer uno yo, te voy a inventar uno yo, que podría eventualmente poder ser factible de tomarse en un multiple choice. ¿Sí? A ver. Vamos a, dije, el... ...22. El 22 nos dice... Se sabe que la masa de una molécula de X2, oxígeno 6, una molécula de X2, oxígeno 6, tiene una masa de 208 UMA. 208 UMA. Y que la masa de un átomo de X, un átomo de X tiene una masa de 1,33 por 10 a la menos 22 gramos. 1,33 por 10 a la menos 22 gramos. Nos pide calcular la atomicidad. Pará, porque yo me equivoqué acá. Es X2 oxígeno B. X2 oxígeno B. Lo que nos pide calcular es B, la atomicidad del oxígeno, B, y nos pide calcular, identificar al elemento X. Y B, identificar a X. Preciosos los primeros. Pero no es difícil, es muy fácil. Si sabés las definiciones es muy fácil. Okay. Primero, sabemos que numéricamente la masa de una molécula es igual a 6,02 por 10 a la 23 X2 oxígeno B, 208 gramos por cada mol. Esto es un mol. ¿Sí? Ya tenemos eso. Por otro lado, nosotros sabemos que la masa atómica relativa es la masa de un átomo de X en UMA. Y eso es equivalente a al número de UMAs por 1,66 por 10 a la menos 23 te da la masa de un átomo en gramos. O sea que si yo esto lo divido por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿qué voy a sacar? Las sumas. Entonces, fíjate, 1,33
por 10 a la menos 22 dividido 1.66 por 10 a la menos 24 me va a dar 80. 81. ¿Sí? Ya tenemos, entonces, la masa molecular relativa de hidrógeno que en un mol va a tener 80 gramos por cada mol. ¿Sí? Sí. Luego, esto sí no lo vas a poder googlear, lo vas a tener que saber hacer, no hay otra. Acá sí, es saberlo. La masa molar de X2 oxígeno B va a ser igual a 2 veces la masa molar de X más B veces la masa molar de oxígeno. Y todo eso nos tiene que dar 208 gramos sobre mol. O sea, esto va a ser 2 por 80 gramos sobre mol más B por, y vas a la tabla periódica y son 16 gramos sobre mol, y todo esto es 208 gramos sobre mol. Y ahí nos queda una ecuación. 160 gramos sobre mol más B veces 16 gramos sobre mol me va a terminar dando 208 gramos sobre mol. Ahora, B va a ser igual a 208 gramos sobre mol menos 160 gramos sobre mol dividido 16 gramos sobre mol. Una preguntita rápida. A todo esto ya acá podrías saber cuál es X o no. Dividiendo 80 dividido. Sí, ya lo sabés, esto de acá, ¿sabés quién es? X es el bromo. Vas a la tabla periódica y buscás quién 40. tiene 80. El bromo. Es el bromo, sí. Yo no lo quise decir nada, pero bueno, está, perfecto. Sí, sí. 208 menos 160 dividido 16 te da 3. Esto te da 3. No tiene unidades. Por lo tanto, la molécula es bromo 2, oxígeno 3. 3. Te das cuenta que este ejercicio, si te tomaran una cosa así, olvídate de googlear. Acá tenés que saber cómo hacer el ejercicio. Sí, sí. ¿No? Acá te pueden tirar un misilazo desde arriba, ¿sí? Bien, bueno. ¿Lo practico lo suficiente? No. No, lógico. No. Acá la historia es, a ver, magnitudes, hacerlo todo. Magnitudes, hacerlo todo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque magnitudes es la base de gases y de soluciones. ¿Ok? Sí, una pregunta rápida de cuántos ejercicios hago. Porque yo estoy haciendo el bloque 1 de cada práctica, ¿viste? Todo el bloque 1 de ¿Está todas. bien? Porque Sí. los tiempos no me dan para hacer el 1 y el 2. Uh-huh. Pero de esta también hago tipo solo el 1 y alcanzaría con eso. No sé, vos sabés. Y son 20, pará, el bloque 1 tiene 21, 23 ejercicios. A Sí, ver, déjame ver el bloque 2. El bloque 2 dale. tiene 16, y déjame ver qué tipo de ejercicio tiene. Y yo sabés lo que haría, yo ya te hice casi 7, yo te diría de hacer el bloque 2. ¿Sí? Claro. El bloque 2, porque en el bloque 1 hay 3 o 4 ejercicios que son al pedo, no te van a tomar eso. Sí. ¿Entendés? Entonces, yo haría el bloque 2 directamente. No hay ejercicios de esto así en el bloque 2. Hay ejercicios bien como para tomar, que se entiende en toda la historia, es así. Bueno, lo que siempre... Te comento lo que yo suelo tomar en la escuela secundaria cuando tenía pruebas. Este año no tuve pruebas, así que... Bueno, yo les decía a los pibes, si tengo 200 gramos de, qué sé yo, de SH2, 6,02 por 10 a la 23, qué sé yo, carbono, hidrógeno 4. Y tengo
0,95 mol de nitrógeno y hidrógeno 3. Yo les preguntaba, ¿en qué molécula hay mayor cantidad de moles? Por ejemplo, tiraba un ejercicio así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esto está en gramos, esto está en número de partículas y esto está en moles. Esto lo dejo fijo. ¿Por qué? Porque esto me está pidiendo cantidad de moles. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar los 200 gramos y los 6, y encima, los 6,02 por 10 a la 23 es un mol. Claro. O sea, ni siquiera tengo necesidad de pasarlo. No. Y yo no te enseñé a vos, pero te la voy a enseñar ahora, que hay una formulita, N es igual a masa sobre masa molar, siendo N cantidad de moles, y M va a ser masa, y M mayúscula va a ser masa molar, que vos vas a poder pasar. Podés sacar la cantidad de moles sabiendo la masa y la masa molar. Acá tengo la masa. Ahí tengo la masa. Me faltaría la masa molar, y eso se saca rápido, la masa molar de sulfuro de hidrógeno va a ser 32 más 2, 34 gramos sobre mol. Y vos fíjate que acá tenés 200 gramos dividido 34 gramos sobre mol. Ni siquiera tablita necesitas. No. Sí. 200 dividido 34, esto me da 5,88. 5,88 mol. ¿Quién tiene mayor cantidad? Y bueno, sin lugar a dudas, este de acá. Está bien. Un ejercicio como ese podría parecer, y creo que de hecho hay algún ejercicio de eso en el bloque 2. ¿Está? Así que tenedlo en cuenta. Está bien. Bueno, vamos a gases. Dale. Vamos a arrancar con gases. A ver. Bueno, gases. Los gases dependen de 4 cuestiones. Dependen de la temperatura, dependen del volumen, dependen de la presión y dependen de la cantidad de materia. De todas estas, cantidad de materia se mide en mol. ¿Sí? Cantidad de materia se mide en mol. Temperatura. La temperatura lo que vos vas a utilizar es la escala Kelvin. La escala Kelvin sale de hacer la temperatura en grados centígrados más 273, te va a dar la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Okay. Volumen. Para volumen, lo que vos vas a tener en cuenta es que metro cúbico es lo mismo que kilolitro, que decímetro cúbico es lo mismo que litro,
y que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. Por otro lado, un metro cúbico va a ser igual a 1000 decímetros cúbicos y va a ser igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y un decímetro cúbico va a ser exactamente igual a 1000 centímetros cúbicos. Ahí tenés las equivalencias. Lo más largo es presión, ¿sí? Vamos a ver lo que es presión. Primero, presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Fuerza sobre área. Y sin lugar a dudas vos debés saber que las unidades de fuerza es el newton. Sí. Y las unidades de área va a ser metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado va a ser igual al pascal. Está bien. Entonces, pascal. Ahora, vamos a ver lo que es la presión atmosférica. Presión atmosférica. Suponete que vos tenés una columna de aire. Una columna de aire. Una columna de aire que tiene la altura de la atmósfera, H, atmósfera, y tiene un área de 1 metro cuadrado. Científicamente se demostró que el peso es exactamente igual a 101.300 newtons. O sea, 10.130 kilogramos de aire hay sobre nuestro cuerpo por metro cuadrado. ¿Sí? Es bastante. Ahora, si presión es fuerza sobre área y el peso es una fuerza, uno puede llegar a decir, sin temor a equivocarse, que la presión atmosférica va a ser igual a 101.300 newton en 1 metro cuadrado. Es decir, 101.300 pascales. Que si yo lo divido por 100, esto me va a dar 1013 hectopascales. Y si yo lo divido por 1000, esto me va a dar 101,3 kilopascales. Y todo esto es equivalencia. ¿Ok? 101.300 pascales, si lo divido por 100, me da 1013 hectopascales. Si lo divido por 1000, me da 101,3 kilopascales. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es lo que se llama experimento de Torricelli. Experimento de Torricelli. Torricelli lo que hizo fue lo siguiente: llenó un tubito, lo llenó el tubito de mercurio, un tubito de mercurio, ¿sí? Ese tubito lo dio vuelta y lo sumergió en un líquido, en un recipiente que tenía mercurio. ¿Qué observó Torricelli? Que el líquido no se escurría, no se iba todo hacia abajo. Entonces observó que llegaba siempre a la misma altura. Llegaba siempre a 760 milímetros. Entonces, y en la punta lo que él detectaba, que en esta punta había
vacío. ¿Sí? Entonces el chabón lo que se pregunta es, a ver, ¿cómo puede ser que esto no se escurra? Tiene que haber alguien que esté empujando en la superficie del líquido para que el líquido ascienda. Bueno, esa es la presión atmosférica. Esa es la presión atmosférica. Que está empujando para que el líquido ascienda. Y de acá viene, como son, la altura es milímetro y es de mercurio, esta es otra unidad de presión. Entonces, uno puede decir que 101.300 pascales va a ser 1013 hectopascales, va a ser 101,3 kilopascales, va a ser 760 milímetros de mercurio y va a ser también una atmósfera de presión. Y ahí tenés todas las unidades de presión que te pueden llegar a aparecer a vos en un ejercicio de gases. Está bien. Bien, bueno, vamos a ver las leyes de los gases ideales. Leyes de los gases ideales. La primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle y Mariotte. Dice la ley de Boyle y Mariotte, a temperatura I, cantidad de materia constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. A ver, ¿qué es inversamente proporcional? Inversamente proporcional es cuando vos tenés dos variables que se multiplican, te termina dando una constante K, esto es inversamente proporcional. O sea, que vos vas a tener que la presión multiplicada por el volumen te va a dar igual a una constante K, que va a ser la temperatura y los moles. ¿Qué se puede deducir de inversamente proporcional? Que si aumenta la presión, disminuye el volumen, y si disminuye la presión, disminuye el volumen. Eso es una conclusión que uno se puede sacar si esto es inversamente proporcional. Luego, suponete que vos tenés dos situaciones, una situación 1 y una situación 2. Una situación 1 en la cual la presión 1 multiplicado por el volumen 1 me va a dar igual a una constante 1. Y una presión 2 multiplicado por un volumen 2 te va a dar igual a una constante 2. Si la constante 1 es igual a la constante 2, uno puede decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esta va a ser la formulita que vos vas a usar para la ley de Boyle y Mariotte. Ahora, si vos graficaras esto en un gráfico de presión en función del volumen, esto te va a dar un arco de hipérbola. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Y como es temperatura constante,
Esto recibe el nombre de isoterma. ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda ley de los gases ideales. A temperatura, no, acá lo vamos acá. El volumen es... Y acá vamos a poner otra cosa. Entonces, vamos a definir la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante. Y dice, a presión y cantidad de materia constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Bien. Así voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Porque no me sirve. Voy a borrar esto. ¿Qué quiere decir que algo sea directamente proporcional? Que si antes inversamente proporcional era multiplicar, directamente proporcional es dividir. Esto es directamente proporcional. Por lo tanto, volumen sobre temperatura es igual a una constante K, siendo K la presión y K el mol. Si tengo una situación 1, y una situación 2, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a K1, volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a K2, si K1 es igual a K2, lo que puedo decir es que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y ahí tengo la formulita de la ley de Charles-Gay-Lussac a presión constante que puedes usar. Me olvidé decirte que cuando hay algo directamente proporcional, P sobre T igual a K, cuando aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Y cuando disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Y por último, si yo tengo un gráfico ahora de volumen en función de la temperatura, directamente proporcional es una recta. Sí. Y esto, ¿cómo va a ser? Presión constante va a recibir el nombre de isóbara. ¿Sí? Bien. Ahora me faltaría la de Charles-Gay-Lussac, pero nada más que va a ser a volumen constante. Entonces, acá voy a borrar volumen, acá voy a borrar volumen, acá voy a borrar volumen, voy a borrar volumen, 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 acá voy a borrar volumen, y voy a decir la ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante, y dice a volumen y cantidad de materia constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión sobre la temperatura es igual a una constante y acá va a ser con el volumen y la cantidad de moles constantes. Por lo tanto, si tengo una situación 1 donde tengo la presión 1 sobre T1 y la situación 2 sobre donde tengo una constante 2,
presión 1 sobre T1 va a ser igual a presión 2 sobre T2. Y lo mismo, si yo tengo presión que es directamente proporcional, si aumenta la presión, aumenta la temperatura, si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Y acá voy a poner presión, y como está a volumen constante, esto va a recibir el nombre de isocora. Bien, esas son las tres leyes de los gases ideales. Todas esas leyes se simplifican en una sola ley, porque hasta ahora hablamos de temperatura y cantidad. Hablamos de presión y cantidad. Hablamos de volumen y cantidad. Y hay una ley que dice solamente cantidad, que es esta que voy a enunciar ahora, que es la ley general de los gases ideales. Ley general de los gases ideales. Si juntamos las tres leyes, P por B es igual a K, P sobre T es igual a K, y B sobre T es igual a K, y tenemos en cuenta que solamente K es la cantidad de moles, nos va a quedar que la presión por el volumen sobre la temperatura va a ser igual a K. ¿Y quién es K? Moles. ¿Sí? Entonces, si tengo una situación 1 y una situación 2, donde la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la constante 1, la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a una constante K2, y si K1 es igual a K2, me va a terminar dando que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura número 2. Y esta que está acá es la ley general de los gases ideales. Y fíjate qué interesante, porque ponele que vos tengas un ejercicio. Sugerencia que yo te doy, si en el ejercicio el enunciado no aparece la cantidad de moles, ni en el enunciado ni en las preguntas, seguramente vas a tener que usar esto. Okay. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Suponete que vos tenés me pongo de este lado. Presión constante. Ahí te quedó la ley de Charles-Gay-Lussac, presión constante. Si tenés volumen constante, te quedó la ley de Charles-Gay-Lussac, volumen constante. Si tenés temperatura constante, te queda la ley de Boyle-Mariotte. Por lo tanto, sugerencia de viejo lobo de mar, dice, usa esta fórmula y sabete cómo se llaman las otras leyes. ¿Se entiende? Si no hay nada que sea constante, que solamente es el número de moles constante, tenés que usarla completita. Y después hay que hacer despejes. Eso es todo. ¿Está? Okay. Bien. Vamos a ecuación general de los gases ideales. Bien, hasta ahora vimos que la presión por el volumen sobre la temperatura era igual a la cantidad de moles. N, recordad que es la palabra mol. ¿Sí? Porque cae a moles. Ahora, si yo paso la temperatura multiplicando, o sea, presión por volumen igual a N por T, los científicos encontraron que esta multiplicación no es igual a esta multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron? ¿O qué se descubrió? Se descubre que
Si yo agrego una constante ahí en el medio, ahí sí es igual el producto de la presión y del volumen, es igual al producto de esa constante por la cantidad de moles por la temperatura. Es decir, presión por volumen es igual a N por la constante, que es R, multiplicado por T. Y esto que está acá es la ecuación general de los gases ideales. Siendo R la constante de los gases ideales. Y esto va a ser igual a 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. ¿Sí? Vamos a decir que si N es igual a masa sobre masa molar, yo la ecuación general de los gases ideales lo puedo volver a escribir como presión por volumen igual a masa sobre masa molar por R por T. Y esta es otra expresión de la ecuación general de los gases ideales. Si yo, por ejemplo, a esta expresión, presión por, paso la M multiplicando y la B dividiendo, Ahora con la densidad solo es ahí. Esto es la densidad, claro. Entonces me va a quedar que la presión por el volumen es igual a la densidad por R por T. Y ahí tengo la última expresión de la ecuación de gases ideales. ¿Sí? De gases ideales me falta darte esto, que se llama condiciones normales de presión y temperatura, porque puede haber algún ejercicio que te tomen y te digan, se encuentra en CNPT. CNPT. Condiciones normales de presión y temperatura. Presión normal va a ser igual a una atmósfera. Temperatura normal es igual a 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y el volumen molar de cualquier gas en CNPT es igual a 22,4 litros. Esto grabátelo porque no me extrañaría que te hagan una pregunta con eso. ¿Sí? Okay. Bien, bueno, me falta darte de gases, ahora sí, mezcla de gases. Mezcla de gases. Y ya estaría toda la teoría de gases. La teoría, falta la práctica. Sí, bueno, eso te sugiero empezar lo más pronto posible y bueno, mañana igual vamos a hacer 4 o 5 ejercicios, pim, 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 salpicadito como para que veas cómo se hacen y te explico la teoría de soluciones, que eso es más largo, ¿sí? En realidad es más corto, soluciones es más corto, pero el problema es que hay que practicar más, porque es más complicado. ¿Sí? Ahí está la historia. Está bien. Entonces, vamos a ver mezcla de gases. Mezcla de gases. Mezcla de gases. Lo primero que te tendrían que dar es lo que se llama la ley de las presiones parciales de Dalton. Un vasito de agua y me mojó un poco los labios. Bien, bueno. ¿Qué te dice
dice la ley de las presiones parciales de Dalton? Suponete que vos tenés un recipiente con 3 gases, A, B y C. Lo que yo no te dije, porque tendría que pasarte una animación para que lo veas, y tendríamos que perder tiempo en explicarte el modelo cinético molecular, es que el modelo cinético molecular dice 2 cositas muy importantes. Primero, a los científicos no les importa el tamaño de las partículas. Para ellos son pelotitas que se mueven ahí adentro. Que sea más grande, que sea más chiquitito, para nosotros eso no nos importa. ¿Está? Después, para otras cuestiones como físico-química sí te importará, pero acá no importa. ¿Está? Entonces, los 3 gases son 3 pelotitas. Sí te va a importar la cantidad de moles que tengas. ¿Sí? Eso sí te va a importar. Y ahora vas a ver por qué. Lo segundo que te dice el modelo cinético molecular que a nosotros nos interesa es que las pelotitas chocan entre ellas y chocan con las paredes del recipiente. Y el número medio, o sea, la media estadística de los choques contra las paredes, es equivalente a la presión. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué van a ser las presiones parciales? Y van a ser los choques que haga la molécula A, el gas A, la presión parcial de B va a ser los choques que haga B, y la presión parcial de C va a ser el número de choques que haga C. La suma de todas las presiones parciales te va a dar la presión total del recipiente. Hasta ahora vimos solamente un solo gas, ahora tenemos varios gases. Entonces, la presión parcial de A más la presión parcial de B más la presión parcial de C te va a dar igual a la presión total. ¿Sí? Entonces, esta sería la ley de las presiones parciales de Dalton. Ahora, si nosotros, por ejemplo, decimos, según la ecuación general de los gases ideales, decimos que presión por volumen es igual a la cantidad de moles por R por T, yo puedo decir que presión es igual a la cantidad de moles por R por T dividido B. ¿Sí? Ahora, si yo quiero reemplazar presión parcial de A, puedo decir que la presión parcial de A es igual a la cantidad de moles de A por R por T dividido volumen. Si quiero saber la presión parcial de B, puedo decir que la presión de B es igual a la cantidad de moles de B por R por T sobre el volumen. Si quiero decir la presión parcial de C va a ser la cantidad de moles de C por R por T sobre el volumen. ¿Sí? Y ahora, si yo digo que la cantidad de moles de A más la cantidad de moles de B más la cantidad de moles de C es igual a la cantidad de moles totales, yo puedo decir que la presión total es igual a el número de moles totales por R por T dividido el volumen. ¿Sí? Ahí tenés una forma de sacar tanto presión de A, de B, de C y la total. ¿Ok? Pero también existe otra manera y es muy probable que sea la que te puedan llegar a tomar, que es primero definiendo lo que es fracción molar. Fracción molar. La fracción molar te indica el porcentaje que hay de un gas en su mezcla. De hecho, la presión parcial también es un porcentaje. Es un porcentaje de la presión que vos tenés en la presión total. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la fracción molar de A va a ser igual a la cantidad de moles que tengas de A dividido la cantidad de moles totales. La fracción molar de B va a ser igual a la cantidad de moles de B
dividido la cantidad de números de moles totales, la cantidad de totales. Y la fracción molar de C va a ser igual a la cantidad de moles de C dividido la cantidad de moles totales. Ahora, la suma de las fracciones molares te va a dar el 100%. Sí, claro. Pero nada más que vos lo vas a expresar de esta manera, igual a 1. Porque 1 va a ser el 100%. Estos valores, la fracción molar siempre te va a dar entre 1 y 0. ¿Sí? Son números decimales. ¿Sí? Y bueno, por último, ya te dije de que la fracción molar es el porcentaje que vos tenés de un gas en la mezcla. Te acabo de decir que la presión parcial es el porcentaje de la presión que tenés en la presión total. Por lo tanto, vos podés, y esta sí es muy probable que la tengas que usar, decir que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A por la presión total. La presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B por la presión total. Y la presión parcial de C va a ser igual a la fracción molar de C por la presión total. Esas son todas las fórmulas de mezcla de gases y de gases ideales. De reemplazar el molar con presión. Claro, exactamente. Bueno, mi amigo. Uf, hoy estuvo intenso. Demasiado. Sí, demasiado. Ya sabía que iba a ser así. Así que... Y no queda otra, ¿viste? Lamentablemente es así. Esto es durísimo, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. Es la única oportunidad. Yo te tiro todas las fórmulas y bueno, ahora te queda a vos practicar. Y ya te digo, mañana lo que vamos a hacer por lo menos 5 o 6 ejercicios salteados, distintos tipos de ejercicios de gases. Seguramente voy a hacer 2 de mezcla de gases. Uno de la ley de Boyle-Mariot o de alguna de esas de ahí, sí, que estén en la guía, 3 de la ecuación general de los gases ideales, y bueno, con eso después quedará practicada para vos. Y después mañana lo que hacemos es, te doy toda la teoría de soluciones, sí, como y si nos queda un poquitito de tiempo, ver algún ejercicio. Me interesaría practicar soluciones. ¿Por qué? Porque sí, soluciones vas a tener, mirá, vas a tener soluciones, diluciones, ionización y disociación. Y yo lo que pensaba hacer, aprovechar eso de disociación e ionización, explicarte electrolitos fuertes y para que aprendas a sacar pH de ácidos y bases fuertes. Eso puede ser un ejercicio. ¿Sí? Bueno. Ácidos y bases fuertes, no débiles porque tenés que saber equilibrio químico. ¿Está? Sí. Entonces, o sea, soluciones es un tema complicadito, no te voy a mentir, es complicado. Está bien. Complicado porque hay que agarrarle la mano a los pasajes de unidades, es complicado. Entonces, a lo mejor lo que llegamos a ver, yo la parte de reacciones químicas, yo directamente te voy a dar el reactivo limitante, pureza y rendimiento. No voy a andar haciendo sin reactivo limitante porque eso no te lo van a tomar nunca, te van a tomar con las 3 cosas, ahí directamente. Y vas a ver que los ejercicios de reacciones químicas es aplicar esto, es aplicar lo de soluciones, es aplicar lo de magnitudes atómico-moleculares. Está todo junto en una sola unidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso hoy sí o sí necesito que te pongas a practicar lo de magnitudes y lo que te salga de gases. Sí, yo lo que iba a hacer tenía, bueno, primero que nada terminar la 3, me quedaron esos 3 ejercicios ahí. Después arrancar y terminar el bloque 2 que me dijiste de magnitudes. Y después eso todo hasta hoy me quedaría hasta la hora que tenga que quedarme. Obviamente copiar la clase. Eso final para cuando ya no me da la cabeza directamente copiar. Sí. Y mañana a la mañana hacer lo que pueda de las 5. Ese era mi plan. Dale, listo. Escuchame, mañana a las 5. Déjame por lo menos un rato. Déjame un rato que descanse el día domingo porque sí.
Estoy fusiladísimo. No, Te porque lo reagradezco yo, aparte pero te digo la verdad, hace 3 días que vengo dando clases de las 10 de la mañana a 9 de la noche. Estoy fundido, ¿no? La cabeza la tengo, entonces está bien. necesito otra cosa, ¿viste? Y aparte tengo que preparar lo de la semana para los colegios, así que tengo una cosa de loco. Así que bueno, mañana a las 5 nos vemos y bueno, dentro de un rato te ¿Mañana mando son a 2 la horas también clase. entonces? ¿Cómo? ¿Mañana 2 horas también o solo una? Sí, 2 horas, sí, Ah, sí, sí. listo, listo. No, es que en 1 hora no alcanzo a darte Acá, te doy los ejercicios nada más, soluciones, olvídate, no te lo voy a dar entonces. No, 2 no, bueno, horas, mañana 2 2 horas. horas, 2 horas, Dale. perfecto, Sí, perfecto. sí, el lunes seguramente 2 horas también. Agarrate Mejor, porque el lunes seguramente mejor, 2 horas. Sí, sí, el mejor por lunes mí seguro mejor. 2 horas. Porque me Sí, dijiste no sí, podía, sí. pero mejor todavía. Dale, Dale, bueno, nos vemos vamos. campeón. Un beso grande, hasta mañana. Chau, chau. Chao.